Ya. em, ¿Me escucho? Sí, Ya, vale. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten para el control en general? ¿En qué están más complicados? Como para saber en qué enfocarme. ¿Alguno? Ya, en cualquier caso, lo que principalmente pensaba revisar ahora era hacer como una mirada general de la teoría. Y lo de cálculo es básicamente lo que les mostré en el ejemplo. Eso. O sea, es una parte de eso para tanto caso estático como para el modal espectral. Pero eso es como lo principal del control, ¿ya? Entonces, ya estoy compartiendo pantalla. Así que reviso. Ahí. Ya, lo principal que me interesa, que es como de lo que más me han preguntado por ahí cuando me los topo por el pasillo y cosas así, es sobre esto, sobre los espectros no lineales. Em, ya, en particular, bueno, así que voy a hacer como un breve repaso de todo lo que tienen que saber más o menos de espectros no lineales. Ya. Si se fijan, acá en esta misma ecuación que está al principio del enunciado, hablan acerca de el factor de reducción, el R, ya, que después vamos a ver exactamente qué significa, pero quédense con esa idea de que es de que reduce algo. Ya. Bueno, la relevancia del análisis no lineal, básicamente que todas las estructuras en general trabajan en el rango plástico. Bueno, acá el caso del Alto Río fue, que literalmente se cayó. Acá las estructuras, por ejemplo, que se pandean, hay falla por corte en las bases y ese tipo de cosas. Pero en general es producto de la incursión en el rango plástico de la estructura. Bueno, hay una histéresis de unos ensayos que hizo el profe Mazzone. eh, más de eso. De eso, ya, el FEMA 274, que habla acerca de algunos parámetros importantes para hacer estos ensayos, algunos sistemas de péndulo, que esto escapa del curso, el péndulo friccional y ese tipo de cosas. Eh, el edificio de albañilería que ve el profe, ya, pero todo esto va como un poco lo mismo, pero lo que me interesa sobre todo que entiendan es lo siguiente, esto de acá. Ya. Acá hay algunas definiciones clave para entender cómo funciona todo esto. En primer lugar, si se fija, tienen acá una curva de tensión de formación básicamente, y ocurre lo siguiente. Acá se definen algunos elementos como la ductilidad, el factor de reducción y la razón de desplazamiento. En particular hay dos que me interesan mucho que sepan qué significan y lo sepan interpretar y sepan cómo, para qué sirven y todo eso, que son la ductilidad y el factor de reducción. ¿Ya? Eh, la ductilidad, la ductilidad para hacerla corta, es básicamente el desplazamiento que tiene dentro del rango no lineal o dentro del rango plástico, mejor dicho, dentro del rango plástico hasta donde se le pida la estructura. Es decir, por ejemplo, si durante un terremoto a mí me piden, no sé, por la estructura alcanzar una deformación de, qué sé yo, eh, un D que esté aquí, no sé si se ve el mouse, un D que esté ahí, por ejemplo, entonces la demanda de utilidad que va a tener la estructura en ese sismo va a ser básicamente la razón entre este desplazamiento y el desplazamiento de fluencia. ¿Ya? Normalmente lo que uno hace es, por ejemplo, ver el comportamiento hasta la falla, pero en el fondo es función de la demanda que yo le estoy imponiendo a la utilidad. Entonces, ¿cuánto corto? ¿Qué es la utilidad? Es una forma de cuantificar cuán capaz es una estructura de deformarse dentro del rango plástico. ¿Ya? Eso es la utilidad. ¿Ya? Entonces, como que es súper importante que lo sepan para la vida, qué es la utilidad, como para interpretar todo lo que vean después. ¿Ya? Eh, Asociado a esto mismo está el factor de reducción, que es una idea más o menos similar en realidad, pero en vez de mirarlo desde el punto de vista de los desplazamientos, lo vemos desde el punto de vista de las fuerzas, donde el Q elástico, aquí hay que calcular la razón entre el Q elástico y el Q, es decir,
la diferencia a un determinado desplazamiento, a una determinada deformación, mejor dicho, que tiene como el cortante elástico y y el cortante plástico a una misma deformación. Ya. Si se fijan, nuevamente la razón varía en función del desplazamiento que impone un sismo, por ejemplo. Pero eso, entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Es una razón entre la fuerza elástica con la cual reaccionaría una estructura, por decirlo así, y la fuerza plástica con la que realmente reacciona. Ya. ¿Y eso qué implica en la práctica? Por ejemplo, que cuando ustedes hagan análisis de fuerza y todas esas cosas, esto ya un poco más volada, como un poquito más física, pero cuando ustedes hagan análisis de fuerza van a llegar a que, por ejemplo, las fuerzas que lleguen a la base, o en general, bueno, o la demanda de aceleraciones que tenga la estructura, van a ser menores cuando ustedes tengan una estructura que esté en el rango plástico. Puesto que creo que me lo preguntó, no me acuerdo, que me lo preguntó en la clase presencial que hicimos, que era que lo que uno hace es reducir el espectro de aceleración, puesto que en el rango plástico se impone una menor demanda de fuerzas, por decirlo así, sobre la estructura. ¿Ya? Pero eso, entonces, concepto clave, ductilidad, capacidad de formarse dentro del rango plástico, factor de reducción, me cuantifica la relación entre la fuerza que generaría cuando estoy en el rango elástico y cuando estoy en el rango plástico. Ya, pero eso en líneas muy generales. Ya, esos son los dos elementos que tienen que tener en cuenta. Ahora, están relacionados entre sí, pero no hay una relación directa como para relacionarlos ambos. Ya, pero están relacionados entre sí. Si se fijan, por ejemplo, una estructura que tenga un mayor factor de reducción, en la práctica es una estructura que es capaz de eh, ¿cómo decirlo? Como que se diferencia más el comportamiento elástico del plástico. Dicho de otra forma, sería una estructura que es deformable con mayor facilidad, dado que incluso en un rango de fuerzas menores, como que ya estoy en un rango plástico. ¿Ya? Entonces, si se fijan, por ejemplo, en la norma chilena, la 4 de estrella, la 2369, hay ciertos sistemas estructurales que tienen un factor de reducción más grande y que vienen asociados a que precisamente son más flexibles, básicamente. O más que más flexibles, son más propensas a entrar al rango plástico que una estructura más rígida, por ejemplo. Pero eso en líneas muy generales, más o menos cómo funciona esto. No sé si hay alguna duda de esas definiciones. Si no, sigo. Ya. ¿Qué otra cosa importante de acá? Ya, esto también. ¿Qué significa esto? Tengo un oscilador. Ya, por ejemplo, imagínense, tengo un resorte que tiene capacidad, que su curva de tensión de formación no está dada directamente por la ley de Hooke, sino que está dada por un comportamiento bilineal, por ejemplo. Pongámoslo, así como el de la tarea 3 que tuvieron que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Si se fijan, acá grafican el registro de desplazamiento para distintas razones distintos factores de reducción. ¿Qué es lo importante? Y si se fijan, para factores de reducción más grandes, la estructura, o mejor dicho, el oscilador, se desplaza más desde el punto donde oscila, es decir, como por decirlo así, cambia la posición de equilibrio del oscilador. Ya. Igual yo tuve una discusión con el profe, una discusión entre comillas con el profe, en la que el profe me mencionaba que no es como tal la posición de equilibrio, y según yo sí, ya, pero a él le gusta llamarlo, por ejemplo, deformaciones remanentes con las que queda el oscilador, pero según yo es lo mismo. Ya, pero el punto es que, ocupando el lenguaje del profe, acá estos osciladores, cuando tienes un factor de reducción más grande, eh, quedan con mayores deformaciones remanentes. ¿Ya? ¿Qué implica eso? Que si se fijan, por ejemplo, ya acá con un factor R igual 1, que es básicamente tener respuesta elástica, dado que por la fórmula de acá, el R es la relación entre el coelástico y el cubo. Y que pasa son iguales, estoy en el rango lineal. ¿Ya? Entonces, como que no hubiera comportamiento no lineal tener un R igual 1. Eso significa. Si se fijan, es un oscilador que oscila en torno a cero. Y con un factor R más grande, deja de oscilar en torno a cero y cambia el punto en el cual oscila. ¿Ya?
Eso. Entonces, en la práctica, por ejemplo, a ver, alguno que me responda, como para no hablar yo solamente. ¿Qué creen qué significa eso físicamente? Como, o en la práctica, mejor dicho, más que físicamente, en la práctica, por ejemplo, ¿qué implica tener un comportamiento así, por ejemplo, para un edificio? Un edificio que tiene un factor R igual 8 y un edificio que tiene un factor R igual 2. ¿Qué, en la práctica, con un mismo terremoto, qué debería pasar? ¿Alguna idea? Chat, chat. Va a quedar choco el edificio. Ya, claro. Tal cual. ¿Y cuál va a quedar más choco? El que me comentó acá por el chat, el de R-. Ya, eso. O sea, no es una ley bíblica esta cuestión, porque de repente puede que con un R un poquito más grande falle otra parte de la estructura y no sé, pues la posición con respecto a la que oscila se vuelva a trasladar para arriba. Ya, pero en líneas generales más o menos ocurre algo así. Ya, obviamente esto es un análisis hiper mega simplificado, pero es para que tengan la idea de que por ahí va la influencia que tiene, por ejemplo, el factor R dentro de los desplazamientos, por ejemplo. Ya, no sé si ya. A ver. Eh, Vean, acá me preguntan por interno qué dice. Más abajo el R4 se desplaza más. Esto es irrelevante para estudiar, o es lo mismo. Eh, no caché la pregunta. Si me la puedes repetir, o prende el micrófono idealmente, como para que grabada la pregunta. Ya, mira, a ver. En R igual 4 se desplaza más que en R igual 8. O sea, respecto a la amplitud de las oscilaciones, como que no va muy asociado como el efecto del error. O sea, tiene un efecto, por supuesto, dado que hay una pequeña modificación dentro de la respuesta, pero lo principal es este efecto de las deformaciones remanentes que quedan en la estructura. Ya vamos más abajo. Ah, esto de acá. No, esto es lo del Q. ¿En qué diapos es que me puede...? Ya, pero ahí después lo vamos a ver. Ya. Entonces, siguiendo con esto, ocurre lo siguiente. Ya, bueno, ahí está el tema del espectro de aceleraciones y cómo influye el factor R. Si se fijan, el factor R, que era, como les decía antes, la relación entre el, la relación entre el Q elástico y el QI, es decir, tengo un R más grande cuando la diferencia entre el Q elástico y el QI es más grande. ¿Ya? Y lo que uno hace es reducir por esa relación. ¿Ya? Puesto que con un R más grande, como les digo, implica que es más distinta la respuesta elástica que la plástica en términos de fuerza para una misma deformación. Entonces, eh, eso implica, cuando uno aplica, ¿por qué uno reduce al final por eso y no amplifica en función de eso? Es por lo siguiente, que, insisto, lo mencioné en clase igual, pero ¿para qué quede grabado? Es porque, por ejemplo, para para un material, por ejemplo, que llega al rango plástico, su límite de fuerza admisible está dado por Q, ¿ya? En cambio, por un material que está en un rango elástico, su límite de fuerza viene dado por la fuerza que va asociada a cada una de las deformaciones. Eso implica que en la práctica, Eso implica que en la práctica la estructura admite menos fuerza, ¿ya? Como admite menos fuerza, por segunda ley de Newton, implica que admite en la práctica una menor aceleración, ¿ya? Y a eso se debe a que uno reduce el espectro de aceleraciones y uno no lo amplifica por ese factor, ¿ya? Pero eso es más interpretativo y no es tan claro verlo así. Igual en el Chopra hay alguna interpretación también del factor R que va enfocada en lo que les digo yo en realidad. Pero eso, entonces acuérdense que este factor reduce el espectro de aceleración. Eh, Eso, ya. Acá, bueno, va asociado a lo mismo en realidad, que con un R más grande, la fuerza, no sé, pues el oscilador desarrolla una menor fuerza, ¿ya? Se fijan para R más grandes,
tengo una amplitud del Q más chica, lo cual igual tiene todo el sentido del mundo, pensando en lo que les mencionaba, que es que si yo estoy en el rango plástico, mi oscilador no es capaz de desarrollar más fuerza más allá de la fuerza de fluencia. Insisto, en el caso que es como una línea y un plató plano, no puede desarrollar más allá. Y por eso se cumple este fenómeno acá. ¿Ya? Mm, espero que se entienda ese detalle. Ya. Bueno, acá la histéresis y acá ocurre un comportamiento similar a lo que conversábamos en este gráfico de acá, que es que quedan deformaciones remanentes. Y acá cuando grafican la histéresis al final es un gráfico fuerza-desplazamiento. Entonces el área de la histéresis es la energía disipada o energía absorbida, mejor dicho, o como se le quiera mirar. El punto es que si se fijan para el R más grande, tengo un rango de desplazamientos más grandes que para el R más chico, que es R igual 1, que es una línea directamente, porque como es elástico, no absorbe energía, o sea, no disipa energía, mejor dicho, sino que absorbe y suelta, absorbe y suelta. En cambio, los que tienen un R más grande son capaces de absorber energía. De hecho, eso es un método también como para poder disipar energía, es jugar con el R y todo el tema. Eso ya escapa del curso. Ya. ¿Qué otra cosa importante? Bueno, nuevamente, acuérdense de esto. Súper importante como para entender cómo se van a comportar las estructuras después de un terremoto y darle un sentido a estas reducciones que uno le hace a las demandas de aceleración. Ya, lo mismo con el Q, bueno, ahí está con la demostración empírica. Estos son con los registros de Iquique. Y nuevamente, acá ocurre algo similar. Si se acuerdan, la aceleración, como les mencionaba yo, es básicamente el Q partido en la masa menos el 2 beta omega b punto t, ¿ya? Que es básicamente la ecuación de un oscilador, pero reordenada de forma de dejar la aceleración en un puro lado. La típica ecuación de la forma mx punto punto más k por x, más k por x, digo, más c por x punto más k por x igual forzante. ¿Ya? Entonces, despejando, queda esto. El punto, lo importante es que se queden es que, eh, como la estructura, insisto, si es que tengo un R más grande, no es capaz de desarrollar tantas fuerzas, implica que la aceleración al final del día es más chica. ¿Ya? Insisto, es todo lo que he dicho, pero ahí está plasmado en la fórmula. Ya. Eh, bueno, lo mismo el ciclo histerético. Eh, mm, ¿Qué otra cosa importante? Eh, de acá. Ah, esto es súper importante también, por ejemplo. ¿Cómo se comporta la demanda de desplazamiento? Y la demanda de velocidad y la demanda de aceleración. En particular la demanda de desplazamiento, que es como lo más visual que uno tiene en realidad. Porque uno visualmente o uno mentalmente uno no se puede imaginar una velocidad o una aceleración, pues, pero uno sí se puede imaginar un desplazamiento. Por ejemplo, si yo les digo, imagínate una aceleración de 9.8 metros segundo cuadrado, no se puede imaginar una aceleración así, pues. Entonces, lo visual que uno tiene al final del día es ver deformaciones, ver desplazamientos. Igual uno tiene un poco más la intuición de una velocidad, pero no tanto, pero una aceleración jamás. Entonces, acá este gráfico, por ejemplo, que es el gamma, que básicamente es el espectro de desplazamiento no lineal y lineal, y calcula la relación entre los dos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay una mayor diferenciación entre los dos. Se fijan, bueno, la línea horizontal, esta que está en negro acá, corresponde al caso en el cual tenemos un R igual a 1. Ya por ende, desplazamiento no lineal, entre comillas, y desplazamiento elástico es lo mismo. Mientras el R es más grande, si se fijan, el calipso, que es el R igual 10, es el que más se diferencia. Es decir, mi desplazamiento no lineal es más grande en comparación a mi desplazamiento lineal, con una misma solicitación al oscilador o a la estructura. Entonces, si se fijan, hay una mayor diferenciación para periodos más chicos entre la respuesta elástica y la respuesta plástica o respuesta no lineal. ¿Ya? Y eso es súper importante entenderlo. ¿Por qué? Porque esto va asociado a que cuando ustedes hicieron la tarea 3, deben haber obtenido que el espectro de utilidad es más grande para periodos más chicos. Y eso igual tiene sentido pensando en que son estructuras muy rígidas, en las cuales es en teoría como muy difícil de formarlas. Por ende, la, la relación, la relación
entre la capacidad de formación, por decirlo así, la capacidad de formación y la demanda de formaciones que le estoy pidiendo es muy grande. Ya, pero viene asociado a esto, en realidad, a que la respuesta elástica y la respuesta plástica varían mucho para periodos cortos. Entonces, cuando uno, por ejemplo, diseña una estructura, igual es como un arma a doble filo, por ejemplo, utilizar una estructura muy rígida. Ya, una porque tiene un comportamiento frágil, no dúctil, por ende, por eso como que la demanda de ductilidad es muy grande. Y eso básicamente. Ya. ¿Qué otra cosa importante? Bueno, obviamente esta es la zona con la región que es predominante de demanda de aceleraciones, ya no confundir con la cual hay mayor diferencia de los desplazamientos. Ya. Acá bueno, acá está la ductilidad y es lo que les mencionaba. Ductilidad, pum, se va muy para arriba para periodos cortos. Em, ya, este es el registro de concepción. De hecho, te voy a hacer una presentación hoy día de este mismo gráfico. Y bueno, lo importante de esta cuestión, más allá de que fue los pocos registros que se midieron en Concepción, bueno, el único registro en Concepción, de hecho, es lo siguiente, que para las zonas ¿cómo decirlo?, de periodo corto, los espectros de desplazamiento cumplen que son más grandes a medida que tengo un factor de reducción más grande, ¿ya? Lo cual tiene sentido pensando en que la estructura se diferencia más en el rango a periodos más cortos, se diferencia más la respuesta plástica de la elástica, ¿ya? Y se obtiene eso de ahí, ¿ya? Bueno, ahí después en esta zona ocurren otros fenómenos que ya escapan un poco de lo que vamos a hablar ahorita, ¿ya? Bueno, ahí lo mismo que les comentaba en realidad sobre la relación entre el espectro de desplazamiento lineal y no lineal, lo mismo acá, bueno, acá la utilidad, lo mismo, ya. ¿Y qué pasa? Si se fijan al final del día, el R, como les mencioné por su definición, no es, no es constante, ¿ya? Sino que es función, por ejemplo, del periodo de la estructura. Es decir, por ejemplo, para periodos más grandes o periodos más chicos, puedo definir esto, ¿ya? Si se fijan, acá en la normativa trabajamos con un coeficiente que es el R asterisco y otro que es el R0. Ya, el R0, por ejemplo, la norma como que permite que nosotros como nos lavemos un poco las manos y es un coeficiente que permite cuantificar, ¿cómo decirlo? Como el sistema estructural que tiene la estructura sin hacer un análisis no lineal de la capacidad del genuino factor de reducción que tenga la estructura. Y eso sumado a algunos fenómenos, a algunos parámetros de periodo, tipo de periodo y otras cosas más, permiten calcular un factor de reducción como más o menos de manera sencilla. Y ese factor de reducción, en el fondo, ese R asterisco, cumple, por decirlo así, el trabajo de un R que uno debería calcular haciendo un análisis no lineal, ¿ya? La cosa es que acá lo parametrizan como función del periodo. Esto es periodo, acá está el R asterisco y distintos valores de reserva, ¿ya? Y esto es para distintos tipos de suelo, que según la 2369, digo, por decir, el D61, son todos, ¿ya? Y que ahí voy cambiando como el factor de reducción. Ya, pero eso, ya. Bueno, ahí está el comportamiento que ustedes más o menos debieron haber obtenido como algo parecido a esto, o sea, no una línea, ya obtener una cuestión así de re fea cuando hicieron la tarea 3, pero es esto, una curva que crece a medida que aumenta el periodo. Ya, bueno, lo mismo, ya. Y sobre esto, mm, más allá de echarle una mirada a esto, no sé qué tanto les podría mencionar. A ver, porque en realidad es lo que habíamos conversado antes. Igual, si tienen algún día tiempo, échale una mirada como a toda esta interpretación desde el punto de vista de trabajo, de energía, que también como que da para cranearlo harto.
pero creo que en el control no enfoqué tanto en esto. Puede que me equivoque. No, creo que no, creo que no. Ah, esto, entiendan bien cómo las relaciones entre el eta, el mu, entender qué es cada uno. Lo de la utilidad, nuevamente. Ya. Bueno, las soluciones de la GEO y todas esas cosas. Pero esto es como más que nada lo que hicimos en la tarea, pero es lo mismo en realidad. Por ejemplo, entender que, no sé, pues, si es que tengo una estructura, por ejemplo, con periodo muy corto, la estructura actúa como un cuerpo rígido y se mueve igual que el suelo. Si la estructura es muy flexible, por ejemplo, el suelo se mueve y la estructura queda como flotando arriba, ¿ya? Pero ese tipo de fenómeno. Ahí notar lo que les mencionaba, pues, con un R más chico, la diferencia entre la respuesta elástica y la respuesta plástica es más chica que con un R más grande. Mm, bueno, la rigidez efectiva y todas esas cosas, pero no, eso no es tan relevante para este curso. Y, y eso, acá esto también es de hecho este es el paper que tuve que revisar. Sí, lo subió el profe, de hecho, lo subió el profe y era re interesante. Que habla acerca de la correlación las condiciones de sitio de concepción y los daños de la estructura. Bueno, pero ahí faltan algunas cosas como el efecto de directividad y todas esas cosas. Pero echen una mirada si quieren algún día. Ya, pero eso, y esos son como los comportamientos típicos que hemos visto en realidad en, en la tarea. Bueno, la relación entre el R y el mu, aquí pueden sacar algunas cosas, por ejemplo, que para mayor ductilidad, por ejemplo, tengo un factor de reducción más grande. Y todo, independiente del autor, inclusive ustedes mismos calculándolo, van a llegar a que siempre van a haber una correlación entre un factor R más grande con una ductilidad más grande. Lo cual igual tiene sentido, porque al final del día, si mi estructura es en teoría más deformable, implica que estoy bastante abajo con respecto a la curva elástica, a la recta elástica, mejor dicho, y tengo un rango más grande en el cual yo me puedo deformar. Por eso tengo una mayor ductilidad y estoy más lejos de de la curva elástica. Eso, bueno, ahí el factor de Miranda y Bertero que usaron en la tarea y eso. Ya, la cosa importante de acá, esto es lo mismo en realidad que habíamos visto antes. Mm, ya, eso, eso de espectros no lineales, esa es la primera parte. ¿Alguna duda? Si no, para seguir. Ideal si es que pueden prender el micrófono o algo como a preguntar. Cualquier cosa que tengan dudas como para sobre la materia no lineal, algo que no entiendan, ¿no? Ya. Entonces, sigamos con lo de diseño sísmico. Ya. Em, ¿Qué otra cosa? Bueno, cachen como que existen distintos objetivos de desempeño. Ojo que, por ejemplo, la normativa chilena, la 433, no establece específicamente, a diferencia de esta tabla, la normativa chilena no establece específicamente objetivos de desempeño. O sea, dice como se mantenga como, a grosso modo, se mantenga bien, mal, más o menos, algo así. ¿Ya? No define exactamente como en parámetros cuantificables como qué es mantenerse bien, qué es mantenerse mal, qué es mantenerse más o menos, ¿ya? Obviamente ocupan otras palabras, pero lo que voy es que no hay parámetros normativos que especifiquen exactamente como objetivos de desempeño, ya que sean como cuantificables, ¿ya? Por eso ahí se tiene que complementar con otras normas o con otros
Son otras normas en realidad. Ya. Lo que sí, la norma habla de esto. Seguridad de la vía, seguridad de la inversión, seguridad de la función. ¿Ya? Y, bueno, acá obviamente le ponen número a la probabilidad de, no sé, de colapso, de muerte y cosas así. Ya. Em, ya. Bueno, la NSH. Cosas importantes, cachen aquí cuáles son los alcances de la norma. ¿Ya? Puede que parezca así como, ¿para qué? Porque es súper importante saber cómo, qué me voy a encontrar dentro de la norma en realidad. Sí, es imposible. Nadie se sabe la norma de memoria. Nadie. Bueno, en volar alguien que lleva 100 años haciendo esto, pero nadie. Pero lo que sí hay que tener claro es como qué te podía encontrar en la norma. Así como más o menos como, qué puedes esperar dentro de la norma. Por ejemplo, esto es súper importante. Bueno, obviamente están las acuerdos de estrella asociada a edificios. em, las exigencias sísmicas, ojo, acuérdense de esas frases, así como las exigencias sísmicas que deben cumplir equipos y otros elementos. Se fijan a qué estructuras no se aplica, tipo obras civiles, como todas las que mencionan ahí, industria, nada de eso, solamente edificios. Por ejemplo, un hospital, un cuartel de bomberos, una, un colegio, una universidad, cosas así, ¿ya? Pero solo edificios, nada de cosas industriales, nada de puentes, nada de caminos, nada de, qué sé yo, puertos, cosas. O sea, no, puertos no. Creo que ahí, no estoy, no, pero creo que en el caso de puerto ahí como que hay, pero olvidándose de ese caso en general no está como muy bien definido como qué es cada cosa. Ya. Entonces, acá una cosa súper importante es como que la norma, al final del día, es aplicable solo a materiales o sistemas que tengan una norma técnica de diseño sísmico o que en su defecto se pueda demostrar mediante ensayos cíclicos que tienen resistencia y ductilidad equivalentes a los requerimientos de esta norma para materiales sísmicos convencionales. Es decir, por ejemplo, eh, cuando se refiere a materiales sísmicos convencionales se refiere a hormigón, acero y eso. Por ejemplo, si usted en una volada se le ocurre construir un edificio de plástico, por ejemplo, no sé, en volada se puede, además, con una buena impresora 3D, se puede, pongámosle que se puede. Eh, los polímeros de repente como que no está tan generalizado para todos los polímeros, por ejemplo, las curvas tensiones de formación. ¿Ya? Entonces, ustedes tendrían que demostrar empíricamente como todas las relaciones de esfuerzos, cómo se comportan y que si es que son equiparables a algún material conocido como el hormigón y el acero, y ahí pueden utilizar esta norma como para construir con plástico, por ejemplo. ¿Ya? Obviamente una exageración, pues, pero si es que ustedes, por ejemplo, algún día descubrieron un material que se fuera barato y equivalente al hormigón, por ejemplo, están a los lados. Si es que demuestran empíricamente que se comporta igual que el hormigón o con propiedades similares. ¿Ya? Entonces, ahí como que la norma se lava un poco las manos y como dice, como no, o sea, hay que construir con cosas que estén conocidas y con eso como que voy a utilizar los parámetros de la norma. Ya. Bueno, ahí hay una propuesta del acuerdo de estrés, pero tampoco lo mismo. O sea, es súper importante, pero no voy a hablar de eso ahora. Eh, bueno, este gráfico de Ruskanamori, que habla acerca de, no sé, pues, las magnitudes de los terremotos y el periodo de retorno. Ah, pero eso. La historia sismológica de Chile. eh, ya. En particular, por ejemplo, en los terremotos chilenos cumplen esto, que puso el profe acá. Larga duración, alta frecuencia, baja velocidad. Ya, y se cumple eso. Ya, pero un dato anecdótico en realidad. La fuente sísmica, que es como las principales fuentes sísmicas, lo que viene para el primer control, que son como interplaca, intraplaca, cortical, y así. Ya. Eh, ya. Acá cosa importante. ¿Qué es la zonificación sísmica? La zonificación sísmica es una forma en la cual yo soy capaz de segmentar Chile en dirección norte-sur, en tres zonas que atraviesan todo Chile,
en las cuales me cuantifican como cuán cerca estoy de la zona de subducción de la zona de subducción. ¿Por qué? Porque ustedes vieron en la primera tarea que mientras más cerca esté de una falla, mayor es el espectro, mayor es la demanda de aceleraciones. Entonces, la norma te dice, como sabéis que si estáis cerca de la playa, tenía una mayor demanda, va cuando para el terremoto de diseño que tú estés considerando, o más que para el terremoto, como para tu diseño, en teoría, con un terremoto ocurrido en la subducción, vaya a tener una mayor demanda de aceleraciones que si estuvieses más cerca de la cordillera, por ejemplo. Ya, obviamente esto es re arbitrario y como en un punto en particular puedo pasar de un lado y estar en una zona sísmica y al otro lado estar en otra zona sísmica. Pero es una simplificación que igual sirve y que más o menos es válida como para, para calcular los espectros de aceleración de diseño. Ya, eso es como, y por ejemplo acá en el sur, en Magallanes, es algo parecido, pero pasa a través de la zona de contacto de placa, que es otro mecanismo sismogénico que hay acá, pero es algo parecido, ¿ya? Entonces, eso, bueno, ustedes en la norma pueden irse, hay una tabla que es la tabla 4.1, en donde mencionan como cada comuna de Chile con su zona sísmica, ¿ya? Entonces ahí en el control, por ejemplo, si es que se los pedimos, tienen que buscar las comunas en esa tabla. Ya. ¿Qué otra cosa importante? Pues el efecto del suelo de fundación y la topografía en las características del movimiento sísmico. Ya. Entonces, esto es lo que conversábamos para el primer control en realidad, pues, que es que, sin embargo, la norma te dice, ¿sabes qué? Tú tienes que considerar que está en un suelo horizontal sin fenómenos topográficos relevantes, y la norma está pensada para diseñar eso. Por ejemplo, si ustedes tienen un edificio, por ejemplo, o una estructura, por ejemplo, que está justo, no sé, pues, en el borde en el borde de un cerro, por ejemplo, no pueden usar tan directamente la norma, sino que tienen que hacer otras consideraciones más. Ya, pero eso. Entonces ahí como que la norma también nuevamente se lava un poco las manos de que, oye, sabes que si tenías una condición geomorfológica particular, no puedes directamente usar la norma. Y ahí tienes que hacer un análisis de suelo, un montón de cosas más. Ya. El D61. ¿Qué es el D61? Un decreto que salió después del terremoto del 2010, donde se modificaron algunas cosas. En particular, bueno, se agregó el concepto del BS30. Y ustedes cachan, pues, cuando dicen la parte dinámica del suelo, el BS30 es la velocidad de onda de corte en los primeros 30 metros del suelo. ¿Ya? Y que tiene una fórmula y todo eso, pero da lo mismo la fórmula. Lo importante es como que en el D61 se agregó dentro del análisis normativo el cálculo del BS30. ¿Para qué? Para hacer categorización del tipo de suelo. ¿Ya? Ustedes pueden clasificar de tipos de A al F, los suelos, del A al F o del A al E, no me acuerdo. Del A al F, sí, del A al F. Pueden caracterizar los tipos de suelo y los pueden parametrizar en función del BS30. Igual, el BS30 tampoco es como un parámetro que sí o sí sirva, porque ustedes vieron que cambiando el orden de los estratos con un mismo BS30 pueden tener una respuesta distinta. ¿Ya? Entonces, también se espera como para una nueva modificación de la norma agregar el análisis del el cálculo del el periodo predominante del suelo. Eso más el BS30 más un análisis de la materialidad del suelo, como que en teoría podrían hacer una mejor caracterización de cómo es el suelo. Ya, pero eso, pero a priori igual es una buena aproximación, pues mejor a no tener nada en realidad. Y es rápido dentro de todo. Hacer pruebas de BS para calcular el BS30 igual es rápido, o en general el BS de un suelo. Ya. Bueno, ahí hay otros métodos, el SAS-W, MAS-W o REMI, pero eso se ve en dinámica de suelo, no viene acá al curso. Son re interesantes, así que si es que pueden, tomen esa rama, dinámica solo, y van a ver todo el detalle de todos esos métodos. Ya. Bueno, ahí está la clasificación, pues si se fijan, clasifican por el BS30, por el RQD. El RQD es un factor que cuantifica como cuán quebrada está la roca. El QU, que es básicamente la resistencia del suelo. El N1, que viene del SPT. Y el SU, que es la resistencia, ¿cómo se llama esta cuestión? Se me olvida, la resistencia no drenada del suelo.
Ya, pero bueno, ahí están, bueno, me acabo de dar cuenta que están todas las definiciones ahí. Ya, bueno, bien. Punto es que sí, sí, échale una mirada, es igual, como más o menos aquí a mundo. Ahí están todas las categorizaciones de los tipos de suelo, en particular los suelos especiales, ¿ya? Que son suelos licuados y todas esas cosas. Pero eso. Entonces, lo importante para efectos de la norma es que dependiendo del tipo de suelo van a tener todos estos coeficientes, el S, el T0, el T', el N y el P. ¿Ya? ¿Y eso para qué se ocupan? Para calcular el corte basal, para calcular el espectro de aceleración y así. ¿Ya? Y eso, a ver, el que me molesta esta cuestión. A ver, ahí sí. Ya. Pero eso, para eso lo utilizo. Ya, bueno, la propuesta es la 4-3, echen una mirada cuando puedan. Acá. Cosa importante, el coeficiente de importancia. ¿Ya? Dependiendo de la categoría del edificio, por ejemplo, tú puedes tener un edificio muy importante o no tan importante. ¿En qué se define la importancia? Por ejemplo, como a modo de referencia, una instalación agrícola en teoría es como lo menos importante. Y lo más importante es, no sé, una torre de control de aviación, un refugio de emergencia, las estaciones terminales, por ejemplo, un hospital, un cuartel de bomberos, esas cosas son como las más importantes. Y que, o sea, se cae un cuartel de bomberos, que a la escoba, o se cae un hospital, peor. ¿Ya? Pero, por ejemplo, las escuelas, cárceles y cosas así, no, escuelas, sí, pues escuelas, cárceles y todo esto está como en categorías inferiores. No sé, pues en categoría 2 todo lo que no esté en ninguna de las categorías anteriores y eso. Ya, pero ahí es súper importante. Por ejemplo, las radioemisoras también, por los canales de televisión. De hecho, ahí es todo un tema, por ejemplo, si es que se cae una señal, pues, como por el tema de la libertad de información y todo eso. Ya, eso. Entonces, si se fijan, nuevamente en la fórmula del efecto de aceleración, van a tener que ah, voy a, ahí sí. Van a ver que para ciertos, ¿cómo decirlo? Como para ciertas categorías de edificios van a tener un coeficiente de importancia más grande. En algunos casos se amplifica, en otros se reduce el espectro de aceleración de diseño. Y eso, bueno, acá nuevamente el factor R, que es lo que conversamos delante en realidad, que cuantifica como la relación entre la respuesta elástica y la respuesta plástica, mediante un análisis simplificado y la norma les da una fórmula. Bueno, acá los instrumentos sísmicos, y la norma también dice eso, así cómo cómo se tiene que instrumentar una estructura y todo eso. Ya. Aparte de todas las definiciones que les di, lo importante es los principios y hipótesis básicas. Es decir, por ejemplo, el espíritu de la norma, como el profe destacó acá, está orientado a lograr tres cosas, dependiendo de que esta cuestión resista sin daños, sismos moderados, limitar daños a elementos no estructurales para sismos de intensidad media y que presenten daños pero evitando el colapso para sismos excepcionalmente severos. Y nuevamente, lo que mencionaba antes, no define estos tres adjetivos, por decirlo así, que son moderado, mediano, intensidad moderada, intensidad mediana y excepcionalmente severa. No los define de forma explícita, así como que no hay una forma de cuantificar y decir como, ¿sabes qué? Un terremoto 8.8 es un terremoto de mediana intensidad, excepcionalmente severo, no dice, ¿ya? Y acá también la norma dice lo siguiente, que es que esta como arbitrariedad, por ejemplo, está respaldada, por decirlo así, en el estado del arte como de la ingeniería chilena, donde como cuento corto, como que uno como ingeniero tiene que tener el criterio como para cachar dónde está cada uno, pero no te dicen cuál es un sismo moderado, un sismo excepcionalmente severo, no te lo dicen. Entonces queda a criterio de cada uno. Ya, pero eso. Y que igual es complicado, por ejemplo, como decir, como, ¿sabéis qué? Quédate con este terremoto. No, pero eso puede que algún día cambie. Ya. Bueno, y la propuesta, ya. Acá. Si se fijan, el análisis, el análisis, ya entonces hablamos, por ejemplo, de los objetivos de desempeño. Ya eso es lo primero. Objetivos de desempeño son todas estas cosas de acá.
También la norma, dentro de su hipótesis, habla acerca de cómo yo tengo que modelar los materiales, ¿ya? O mejor dicho, métodos de análisis o métodos de modelamiento, ¿ya? ¿Y qué es lo que dice? Acá, para determinar los esfuerzos internos, hay que basar el análisis en un comportamiento lineal y elástico de la estructura, ¿ya? Em, Eso, entonces, la determinación de esfuerzos internos se debe basar en comportamiento lineal y elástico de la estructura, ¿ya? El análisis de efecto de otras cargas también tiene que considerarse usando la teoría elástica lineal del comportamiento estructural. Ya, eso es súper importante. A pesar de que la norma habla de considerar del factor R y todo, la norma no permite o no tiene incluida como una sección de yo analizar de manera no lineal los materiales. ¿Ya? La norma dice como tú tienes que modelar todo de manera lineal y yo te agrego el elemento no lineal usando el factor R y eso. Ya, por eso, por ejemplo, cuando ustedes han calculado, no sé, pues, la tarea 4 cuando hicieron el edificio de corte, en ningún momento, por ejemplo, calcularon ductilidad, resistencia, factor de reducción, así como de manera numérica, sino que calcularon todas las cosas de forma elástica y después aplicaron factores R que decía la norma. Ya, otro concepto importante, insisto, todas estas cosas son súper importantes para el control. Peso sísmico. ¿Qué es el peso sísmico? Es eh, la masa, o mejor dicho, el peso que tiene la masa que tiene el edificio cuando ocurre un terremoto. En particular acá dice ya, el cálculo de las masas sísmicas debe considerar las cargas permanentes más un porcentaje de la sobrecarga de uso. ¿Ya? Entonces, el peso sísmico considera, por ejemplo, el peso de la estructura y parte de la sobrecarga que podría tener la estructura. Por ejemplo, ¿por qué? Por ejemplo, imagínense un hospital. Un hospital, por ejemplo, no sé, donde tiene unas máquinas re pesadas. Entonces, el peso total de la estructura varía considerablemente considerando las máquinas que tiene el hospital. Y para efectos prácticos, un sismo lo que hace es trasladar toda esa masa. O mejor dicho, esa masa impone una resistencia en movimiento que implica movimiento dentro de la misma estructura. Eh, por ende, el peso sísmico considera todo esto. Y de hecho, ustedes cuando en el ejemplo, ¿se acuerdan cuando calculaban la masa por piso, consideraban las cargas vivas, el peso de las losas, consideraban las sobrecargas que estaban definidas por el enunciado y así, ¿ya? Y eso, bueno, y aquí está en cómo debe considerarse ese peso, pero se considera como esa suma total de pesos, y ahí obtengo como la masa total de la estructura, porque la dinámica cambia. No es lo mismo tener el edificio vacío que el edificio con cosas. Bueno, hay algunos tipos de falla y cosas. Ya. Mm, bueno, acá esto es re subjetivo, pero en general acá en Chile se utiliza más o menos esta convención. Echen una mirada, si quieren. La relación entre altura y el periodo. Eh, bueno, acá hay unos gráficos que hizo la profe Moroni. Moroni hace muchos años hacía gracia acá. Y eso, en general acá tabuló como la distribución la distribución de edificios con determinada relación H sobre T, ¿ya? Y obtuvo eso. En particular acá, no sé, pues, entre los 90 y los 2000 como que se fijan, aumentó la cantidad de pisos, básicamente, por ende aumentó el H. Se hicieron edificios más flexibles. O sea. Por ejemplo, no sé, pues, Costanera tiene periodos de varios segundos, por ejemplo. Es un edificio más flexible que un edificio, no sé, pues, en periodo 0,2 segundos. ¿Ya? Pero eso, este es un gráfico H0 TCR. A ver, no, no se calienten la cabeza más. Igual estos gráficos, pero eso, ya, valores promedios, esto es como estado del arte de la ingeniería chilena. Caso Alto Río, ya, bueno, spoiler, esta cosa falló porque por efectos de directividad hubo un pulso gigante en el terremoto que hizo que el edificio, ¡pum!, se cayera. Porque hay un edificio gemelo a este que estaba al lado y no le pasó nada.
Y entonces eso fue como por efecto de directividad que esta cosa se cayó. Y desarrolló una respuesta hiper mega plástica y pum, falló. Ya, bueno, esto es lo que no hay que hacer acá en Chile, edificios de marco. Esto es lo que se hace en Chile. Si se fijan, la fachada, si bien no tiene muros expuestos, por dentro tiene un núcleo de hormigón armado. Entonces son estructuras súper rígidas. Pero eso, esto también es como algo que no hay que hacer. Estas fotos las tomó el profe, como edificios muy flacos, como que tienen cosas muy flexibles en una dirección y con un sistema estructural bien deficiente. Ya, esto es más o menos lo que sí hay que hacer. Bueno, en Costanera que también funciona súper bien. Eh, eso. Hay normas de combinaciones de carga, pero también da un poco lo ya. Lo importante, acá por ejemplo, lo del diafragma, como conversábamos para la tarea, igual, paréntesis, voy a hacer un horario de consulta también para la tarea, ya como para repasar las últimas cosas, que quede con un video y eso, como para, como para ir cerrando esa parte. Ya. Entonces, volviendo a esto, diafragma, considerar que una losa se comporta como un diafragma es básicamente considerar que se mueve como un puro, como un cuerpo entero, ¿ya? O a grosso modo eso. Eh, pero eso es como lo del diafragma rígido y hay que analizar en el fondo, la norma dice que hay que analizar como que tenga la rigidez suficiente como para lograr como una distribución adecuada de fuerzas inerciales. En cuanto corto, es como decir, como, ¿sabes que durante el sismo como que mis fuerzas más o menos se comporten bien y no me sobrecargue como un elemento estructural y otro elemento estructural no trabaje? Por ejemplo. Un muro no trabaje y otro muro trabaje mucho. Por eso, pero no, un poco no mismo. Ya, algunas consideraciones de edificio de planta irregular. Ya. ¿Qué otra cosa importante? Bueno, un edificio que colapsó ahí. Mm, ya. Esto en Viña del Mar. Este, esto fue para el terremoto del 2010. Todos los edificios fallaron como por corte en la base. Bueno, acá esto es una falla diagonal por el muro, eso lo pueden ver en hormigón. Pero eso. Pero en general, estos muros fallaron como por buckling, básicamente. Y eso. Ahí, por ejemplo, está clara la traza que tuvo, no sé, cuando ustedes hacen el equilibrio de fuerza, en la zona donde se acumulan las fuerzas en esta dirección. Por eso falla en esa dirección. Perú, eh, algunas cosas de monitoreo, lo de vibraciones ambientales, pero eso no es tan relevante para el control. Mm, esto. Eh, el R y el R0. Ojo que esto es para el análisis estático, pero hay unas ciertas modificaciones. No es exactamente lo mismo el R y el R0. ¿Ya? En la norma están definidos como elementos distintos. Cuando vean el análisis modal espectral, están definidos como elementos distintos. Ya. Pero eso. Bueno, y acá la norma dice como que el bueno, es para el caso estático, el R0 refleja básicamente las características de absorción y disipación de energía de la estructura resistente. Bueno, más el comportamiento que es más o menos conocido. Pero eso, habla acerca de cuán dúctil es la estructura, o cuán distinta es la respuesta elástica de la plástica. Y ese rango es como la capacidad que tiene de absorber energía en realidad. Ahí están los coeficientes y todo el tema. Y eso. Ya. Bueno, ahí está el sistema estructural, el R y el R0. ¿Se fijan que están definidos distintos? Ya, eso. Ya. ¿Qué otra cosa importante? Bueno, nuevamente factor de reducción. Ya, esto de deformaciones sísmicas. Pero en realidad, echar una mirada. ¿Qué otra cosa importante? Bueno, acá hay muchas cosas útiles, pero para efectos prácticos, pues, creo que. Los métodos de análisis, súper importante. Bueno, ustedes igual cachan esto, porque que hay
Hay hartos métodos de análisis, en particular ahí está el modal espectral, el tiempo historia y el estático. Ya, la cosa es que la cláusula, bueno, el punto 5.6 de la NCH/3, como que habla de dos métodos de análisis: el método de análisis estático y el modal espectral. ¿Ya? Y, ya, bueno, y ahí tiene ciertas limitaciones que ustedes también lo revisan. Hay ciertas limitaciones para análisis estático. ¿Qué otra cosa importante? Eso, pero bueno, concepto importante, por ejemplo, el coeficiente sísmico. El coeficiente sísmico es lo siguiente, en realidad. Es como un coeficiente, como les digo, que considera una relación sencilla entre las fuerzas que va a sufrir la estructura producto de una acción sísmica y la demanda de aceleraciones y la ductilidad de la estructura. Que si se acuerdan, o mejor dicho, la cuán plástica es la estructura, el comportamiento de la estructura. Porque si se fijan acá, por ejemplo, en el C tienen, no sé, el espectro de aceleraciones, que ahí meten la demanda, también meten el R, que va asociado al sistema estructural, meten el T asterisco, por ejemplo, que es el que va asociado al sistema estructural, con cuál es el periodo predominante, el T', y el N, que son parámetros asociados al tipo de suelo. ¿Ya? Entonces ahí meten en la juguera como todos esos elementos y ven como cuánto es la solicitación de la estructura. ¿Ya? Y ustedes después, bueno, pueden calcular el corte basal, que es C por I por P, que es el coeficiente basal, digo, el coeficiente sísmico, la importancia y el peso de la estructura. ¿Ya? Entonces, se fijan, el corte basal directamente es proporcional al peso de la estructura porque se ha visto empíricamente que los terremotos en general, la acción de un terremoto es proporcional al peso, porque directamente es por fuerza igual masa por aceleración. La aceleración que yo le aplico es proporcional a la fuerza que le aplico, igual proporcional a la masa. Y para tributar la fuerza, en realidad es lo que está acá, ya que es lo que ustedes aplican en la tarea. ¿Qué otra cosa importante? Bueno, sobre análisis estático, bueno, también tiene limitaciones del corte. Mucha gente, por ejemplo, para ser conservador, directamente trabaja con el corte máximo para ahorrarse todos estos cálculos, pero siempre se lo puede sacar un poco de punta al lápiz. Y eso. Bueno, también pueden calcular distintas relaciones para el Cmax en función del R. Para estructuras, por ejemplo, la respuesta elástica es muy, muy distinta a la respuesta plástica. El Cmax es más chico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la estructura no es capaz de soportar tanta fuerza, por ende el corte basal al final del día, es más chico, ¿ya? Porque la estructura no es capaz de soportar tantas fuerzas porque el QI está más abajo. Ahí es lo que habíamos conversado al principio sobre los espectros no lineales y con un R más grande al revés. Ya, ¿qué otra cosa importante? Eso. Bueno, lo de torsión, que es un análisis que se tiene que hacer, pero no lo hemos hecho en ninguna tarea. Em, ya, y lo del análisis modal espectral. Acá, por ejemplo, tienen que acordarse algunas cosas de dinámica, que es, por ejemplo, entender qué es un modo, qué es la masa modal, qué es el LM, y ese tipo de cosas. Ya, pero esas son fórmulas. Las fórmulas están en la norma. Ya, entonces no es necesario que, por ejemplo, para el control lleven ningún formulario. Ah, eso es súper importante. Igual se los mencioné, pero solamente tienen que llevar la norma y el D61. Esas son como las dos cosas que tienen que llevar. Y todas las fórmulas en general ya están metidas en la norma. Entonces, como que es como contraproducente llevar más papel en realidad. Por ejemplo, todas estas cosas están anotadas en la norma. Ya. Igual, algunas de estas cosas se las vamos a dar y con eso pueden comenzar a calcular. Ya. Lo importante es que para efectos de la norma, uno considera los amortiguamientos modales iguales al 5%, ¿ya? Así directamente. Acuérdense de que el R es el vector de influencia, M la matriz de masa, el phi una forma modal determinada, y acá pueden ir calculando la masa asociada a cada una de las formas modales, en realidad. Ya. Ya. Bueno, también la norma, por ejemplo, dice que uno tiene que trabajar con al menos un 90% de participación a ver, los modos que uno agarre tienen que sumar en su totalidad
al menos el 90% de participación modal. Ya. O mejor dicho, la masa modal tiene que ser mayor que el 90% de la masa total. Entonces, pero eso, entonces ahí tienen que hacer ese análisis también. Bueno, acá análisis de la forma modal y todo eso. Ya. Y estos son ejemplos de trabajos que ha hecho el profe en realidad. Aquí ya. Ah, esto es súper importante. Limitaciones del esfuerzo de corte basal, nuevamente. Eh, pero eso es asociado es parecido a lo que se hacía con el corte, el acotar el Cmax en el análisis estático. Acá algo parecido. Ya. Bueno, acá también que ocurre inconsistencia en la demanda, puesto que, no sé, pues, para determinados periodos, a partir de un cierto periodo, por ejemplo, no sé, pues, para un S menor, se obtiene un espectro de aceleraciones mayor. Ya, pero eso depende del tipo de suelo y ahí se le hacen algunos arreglos, por ejemplo, para el cálculo del espectro elástico de desplazamiento, que no se puede directamente integrar uno con otro, pero eso, tampoco no. Hay alguna forma, la forma de calcular el espectro según la norma, el espectro de desplazamiento según la norma, y eso. Si se fijan acá, como a modo interpretativo, el espectro del DS61, que son el rojo y el morado, que son las líneas continuas, son menores, son menores que el espectro de un terremoto. Y las estructuras funcionan bien con eso. ¿Ya? Y eso se debe fundamentalmente a que esos espectros que están graficados ahí son espectros elásticos. Y si se acuerdan, cuando uno tiene una respuesta plástica, la demanda de aceleraciones disminuye porque la estructura no es capaz de soportar tantas fuerzas. Entonces, si yo diseño, por ejemplo, con un espectro más chico, la estructura se comporta bien a pesar que tiene una demanda elástica de aceleraciones más grande. ¿Ya? Eso. Entonces, me acuerdo que el año pasado cuando di el ramo con el profe, como que también, pues como que yo al principio no cachaba, como, pero ¿por qué? ¿Por qué con un espectro de diseño más chico me cumple igual y funciona súper bien? Pues? Y es por eso en realidad. Es por esa reducción que hace el factor R, en el fondo, entre la respuesta elástica y la respuesta plástica, que explica esa variación. Que es lo que hemos conversado en realidad todo el rato. Ya. Y acá los espectros de desplazamiento y eso. Superposición modal. El método que acepta la norma del CQC. ¿Ya? Y el CQC cumple eso. ¿Ya? Ustedes, para combinar valores obtenidos por CQC, tienen que hacer lo siguiente. Por ejemplo, calculan las derivas del primer, no sé, el drift, no sé, los drift asociados al primer modo, los drift asociados al segundo modo, al tercero, al cuarto. Y después de calculados cada uno de esos drift, por ejemplo, combinen. No al revés. ¿Ya? Y así, pues, con la fuerza, los momentos, etc. Tienen que calcular cada una por separado y luego combinan. Eso es súper importante, no al revés. ¿Ya? Y el rho, que es el coeficiente que permite la ponderación, por definición, rho 1,1, o mejor dicho, los que tienen, cuando i igual j, por ejemplo, el rho 1,1, el rho 2, rho 3,3, rho 4,4, etcétera, son todos uno, ¿ya? Y eso ustedes lo pueden demostrar igual como matemáticamente cuando calculan acá está. Se fijan, el R es el TI partido en TJ, entonces hacen los reemplazos y después reemplazan TI, o sea, como con el mismo T arriba y abajo, con cualquier número, va a darles que siempre el RO es 1, ¿ya? Entonces eso es súper importante, por ejemplo, para cuando estén calculando cosas en el control o estén en la pega, por ejemplo, haciendo algún cálculo, acuérdense que los RO los subíndices iguales siempre son 1, ¿ya? Y ahí se ahorran un caleta de trabajo, por ejemplo, para hacer los cálculos y todas esas cosas. ¿Ya? RO 1,1, RO 2, RO 3,3, siempre uno. Los cruzados no. RO 1,2, RO 2,1 no son 0. Digo, no son 1. Ya. Pero eso también es importante. Y otra cosa importante, bueno, ahí sí, si quieren, acá sobre el Registro Nacional de Revisores, como el grado académico que tienen que tener, experiencia y todo eso. Eso no, ahora mismo para el control. Bueno, otras normas sísmicas, está la 2369, que acá el profe nos actualizó, que está actualizada este año.
2023. Y hay otras más. La de no estructura que vamos a comentar un poco ahora y eso. ¿Qué hora es? 10, 11. Ya. No sé si hay alguna duda de esto. Yo tengo una duda con el CQC Dime. para combinar. Lo que pasa es que me confundo un poco la fórmula. Primero Y como que calculo los RO 1, 1, 2, 2 y etcétera. Y después no cacho como que nunca llego al resultado. ya. Porque creo que no la estoy aplicando bien. Mira, primero de notación acá, el chi y el beta. ¿Ya? Sí, ¿Ya? Y el R es la razón de los periodos, de los modos. ¿Ya? Y... Pero eso, o sea, más que calcular esto, o sea, tienen que reemplazar los valores, pero lo principal acá, por ejemplo, tienen que notar que no sé, que son simétricos, por ejemplo. Rho 1, 12 igual Rho 1, por ejemplo. Entonces ahí te ahorráis la mitad del trabajo, por ejemplo. El sí, Rho sí. 1, ¿cachai? Entonces, pero no sé qué más, pues. Que Si tengo, por ejemplo, más de dos modos, tenéis que es combinar como, como de a pares, por decirlo así. Por ejemplo, X1 con X2. Por ejemplo, momento del modo 1 con el momento del modo 2. Después tiene que combinar el momento del modo 1 con el momento del modo 3, por ejemplo. Después el ah, ya, momento 2 con el del 3, así. Pero vais combinando a pares. ya, y todos juntos, ya, entiendo. Después, claro, y después como que vais calculando así la suma completa. Es como una suma doble índice, entonces te queda como una suma bien grande. Pero eso, pero vais haciendo el producto como de a pares. Y acuérdate siempre que, por ejemplo, el RO 1, 1, o RO 2, RO 3, 3, RO 4, 4 es 1. Sí, gracias. Ya, nada. Eso. Entonces, ya, siguiendo con lo último, que es lo de no estructura. Ya. Acá, en realidad, o sea, se le puede sacar un montón de puntas al lápiz sobre la norma de no estructura, pero como se dio como tan a la ligera, como que preferí como no andar en cálculo ni nada así. Pero lo importante es como no sé, alguno como para parar un poco, como ¿por qué creen que es importante, por ejemplo, velar por los elementos no estructurales? ¿Alguna idea? ¿Por qué es importante? ¿O a alguien se le ocurre? Me imagino que si llegan a fallar igual puede causar lesiones a gente. Ya, una, bien. Lesiones. Ya. ¿Qué otra cosa? Primero, con elementos no estructurales me refiero, no sé, pues, por ejemplo, las lámparas, el cielo falso, no sé, pues, las máquinas que tengan un hospital, las camas, eh, la cerámica, todo lo que no sea elementos que apoyen a la resistencia estructural, son elementos no estructurales, ¿ya? Entonces, bueno, acá en el chat me dijeron algo, cuesta mucha plata reemplazarlo, tal cual. En realidad eso principalmente, cuesta mucha plata reemplazarlos, ¿por qué? Porque de partida, acá, bueno, démosle contexto un poco a esto. Bueno, acá el colapso en un hospital, y este es el gráfico que quiero que les quede en la cabeza, que es que en general, en oficinas, hoteles, hospitales, los elementos no estructurales son lo que más... Este es un gráfico de cantidad de plata invertida con respecto al lugar, ¿ya? Entonces, si se fijan, por ejemplo, los contenidos son como un determinado porcentaje. Los elementos, mm, dije, por ejemplo, cama, no, po. Los contenidos son camas, los elementos no estructurales son el cielo falso, las lámparas y esas cosas, ¿ya? Los elementos estructurales son estos. Entonces, se fijan, por ejemplo, en un hospital, no sé, pues, los elementos no estructurales, por ejemplo, el mismo cielo falso que se utiliza para tapar, por ejemplo, las cañerías que van por el cielo, eh, no sé, pues, es un 48% de la inversión. Entonces, en general, lo que me interesa que les quede grabado en la cabeza es como
siempre, en todo proyecto, los elementos no estructurales son lo más caro o lo que más inversión requiere, ¿ya? Y se le da súper poco énfasis. Por ejemplo, en Bootchef, en la sala, no sé, bueno, en el edificio antiguo 851, donde está el DIM, el DCC y todo eso, los cielos falsos, por ejemplo, no cumplen la norma de elementos no estructurales. Entonces, si ustedes están un día a la nunca en un terremoto, en el SEC, por ejemplo, tienen que meterse al tiro debajo de una mesa porque lo más probable es que se caigan los pedazos de techo. Eh, Eso como dato de color. Y de hecho, sin ir más lejos, por ejemplo, en la B01, B02, de repente se han caído algunas planchas de cielo porque no están bien diseñadas. Ya, y eso es plata y es seguridad también para la gente. O sea, un alumno, un mechón ahí le cae una plancha, tremendo cacho para la U también. Entonces, es súper importante eso. Imagínense si eso pasa en un hospital, por ejemplo. Peor aún. Y eso súmenle un terremoto grande, peor aún. Entonces, es súper importante. Por eso es importante analizar los elementos no estructurales, porque son re caros, en realidad. Son re caros y pueden generar daño en las personas y eso, en realidad, esas dos cosas. Pero principalmente es porque son caros. O eso, al menos desde el punto de vista ingeniería. Desde el punto de vista humano, hay muchos más factores, pero por ingeniería, porque es caro, en realidad. Y porque le pueden hacer daño a la gente. Ya, bueno, hay un video que mostró el profe en clase. Sé que fue una clase, el profe mostró este video, donde un terremoto, un video creo que no, este es un video en Estados Unidos. Y que comienzan a caer solo elementos estructurales y se apaga la luz y queda la escoba. Y se cae el cielo. Así, pum. Ya. Bueno, acá ejemplo de lo que les mencionaba en realidad. Y acá, bueno, esto de falla un muro. Y el cielo falso, por ejemplo. Todas estas cosas. Estas son fotos del profe Retamal. Si algún día toman pasivo, el profe muestra las mismas fotos, tiene un PPT igual a este. Y, o sea, no las mismas fotos, bueno, las mismas fotos sí, pues, pero no el mismo PPT. Pero eso, todas esas cosas son fallas no estructurales. Ya, que aparte dejan re fea la estructura. Por ejemplo, el estuco y todas esas cosas. Que se te caiga un pedazo de yeso en la cara no es muy grato. O sea, nadie se va a morir por eso, pero igual es peligroso. Ya, y ese tipo de cosas. Ya, bueno, acá ejemplo, acá se fijan esto en un hospital, se fijan que hay un pedazo de cielo encima de la cama. Imagínense si hay alguien ahí. Terrible. Ya, hay una norma de diseño no estructural de no estructura que es la 3357. ¿Ya? ¿Qué establece esa norma? Cito textual, dice, criterios mínimos de diseño sísmico para componentes y sistemas no estructurales que se encuentran fijos de manera permanente a los edificios y para sus soportes y fijaciones. Por ejemplo, el cielo falso. Para esto se toma en consideración la categoría de ocupación de la estructura y la importancia del componente según se indica en el 5.1. Ya. Cuento corto, al igual que todas las normas, como que se clasifican por importancia. ¿Por qué? Porque mientras más conservador sea mi diseño, más cara es la estructura. Entonces, hay ciertas estructuras que no es necesario cuidar tanto no sé, el diseño de elementos no estructurales. Por ejemplo, en una oficina, lo típico, no sé si han ido como a una oficina X. Y no es tan importante que los elementos no estructurales estén completamente, que sean como resistentes al máximo terremoto posible, pero en un hospital sí. En un hospital sí porque está operativo 24/7. ¿Ya? Entonces ahí se cuidan estos elementos. Ya. Bueno, ahí hacen algunas diferenciaciones sobre el tipo de estructura y eso. Fuerza sísmica de diseño, sí, insisto, todas estas normas funcionan más o menos similar. Todas las normas de diseño sísmico, de elementos no estructurales, industria, estructuras, todas funcionan bajo el mismo espíritu porque en realidad es lo mismo, pero se hacen como salvedades como para cada elemento que uno esté diseñando. Pero es lo mismo en realidad. Obviamente hay ciertos cuidados con los desplazamientos y todo eso. También se hace el cuidado con el tipo de suelo. También se hacen se trabaja con unos coeficientes similar a lo que se hace como, bueno, acá coeficientes dependiendo del tipo de elemento no estructural con el cual con el cual uno esté trabajando. Ya, y eso. Eh, ¿Qué otra cosa importante? Bueno, acá, por ejemplo, un detalle como es sistemas no estructurales.
Por ejemplo, sistema de iluminación, sistema eléctrico de comunicación, puertas, cosas así. ¿Ya? Por ejemplo, una puerta no resiste como un terremoto, pero sí es grave que se quede trabada la puerta, por ejemplo. Ese tipo de cosas. Entonces aquí está lo que les mencionaba. En realidad, según yo, y según lo que me acuerdo que el profe nos mencionó el año pasado, el equipamiento también corresponde a elementos no estructurales, ya así como a la categoría de elementos no estructurales. Por ejemplo, entiendo que, por ejemplo, si un equipamiento, un equipo, por ejemplo, está empotrado, por ejemplo, está fijado al suelo, ahí pasa a ser un elemento no estructural. Pues, por ejemplo, el equipo médico, equipo de laboratorio, cosas así, por ejemplo, forman parte de eso. Y bueno, también divisiones interiores y todas estas cosas forman parte de elementos no estructurales. Ya. ¿Cómo se evalúa esta cuestión? Básicamente, una, el criterio ingenieril, análisis y simulación matemática, pruebas de laboratorio y criterios de experto. Que, bueno, acá lo hablan dos veces, ¿no? Criterio de experto y experiencia previa. Se clasifican los equipos por importancia, similar a lo que hace la norma chilena. Eso, bueno, algunos ejemplos de daño. Acá, por ejemplo, que va la escoba. Aquí. Acá, por ejemplo, creo que, claro, caídas de elementos de la fachada del hospital atravesaron autos. Súper grave. Por ejemplo, no sé, pues, hay ciertos elementos que son súper frágiles, por ejemplo, las salas de neonatos, por ejemplo, donde, no sé, pues les cae, por ejemplo, un pedazo de cielo falso a eso, se rompe y puede hasta fallecer el bebé. Entonces son cosas graves como aparte de la pura plata, es súper importante como todo este tema del diseño. Em, ¿Qué otra cosa? Bueno, acá también, no sé qué otra cosa, bueno, acá algunos detalles de los anclajes, cómo se trabaja todo eso. Acá, por ejemplo, pueden ver que cayó material sobre una cama. No sé, po, la entrada a la ambulancia, por ejemplo, quedó tapada por escombros. No hay mucho que decir acá, pues literalmente se cayó un pedazo del hospital ahí en la entrada y eso. Entonces, acá, pues, lo mismo con el cielo falso. Por ejemplo, en el caso del cielo falso ocurre que tienen que tener una cierta junta de dilatación para tener como un margen de movilidad durante el terremoto, pues, ¿ya? Y acá, por ejemplo, claramente no los tienen, ¿ya? Pero eso. Eh, bueno, como algunos sistemas como de colgador y esas cosas también, pero eso. También, por ejemplo, hay ciertos sistemas que, por ejemplo, acá en Chile está por norma los hospitales obligados los hospitales que se van construyendo ahora a tener como sistemas de regulación sísmica. En particular, unos que son de tipo, ¿cómo se llaman estos? Hoy se me fue el nombre. Son unos como una especie de discos de goma donde uno para la estructura encima de esto para generar continuidad operacional. Por ejemplo, si hay un movimiento muy grande, un equipo médico, por ejemplo, se puede descalibrar. Y eso es grave también. Insisto, son como cosas que con pequeñas deformaciones queda la escoba. Entonces, es súper importante que mientras dure el terremoto y después del terremoto, porque también es súper importante eso, el hospital siga funcionando. Insisto, y esto con un cuartel de bomberos, instalaciones militares, por ejemplo, todas estas cosas. No mismo, la disposición que tienen que tener, por ejemplo, con un terremoto grande para que no choquen las camas entre sí, cosas así. Por ejemplo, esto no debería pasar, salvo que estén anclados los elementos. Pero, por ejemplo, un terremoto, esa cuestión le cae encima a la persona. Y así, pues, en teoría todos los elementos deberían estar bien anclados, que es lo que menciona acá el profe. Eh, Esto es de ascensor. Ya lo mismo, también hay como una norma de ascensor. Pero, bueno, no tiene que pasar eso. Y acá, por ejemplo, pasó que, no sé, por un terremoto, las masas que tienen los ascensores como que se salieron, por ende cayeron encima del ascensor. ¡Pa! Y eso es lo que está ahí, de hecho. Y eso, si hay una persona adentro, es gravísimo. Una, porque el ascensor se cae, y aparte porque puede morir alguien aplastado con eso. Aquí hay un juego con el mantenimiento y todas estas cosas. Es re interesante esto. Por ejemplo, las conexiones entre equipos, por ejemplo, el uso de flexible y todo esto. Detalles de un poco, bueno, por ejemplo, que se rompan estas cosas.
pueden ser ácidos, pueden ser medicamentos, qué sé yo. Y generar insumos. Acá, por ejemplo, también pérdida de la operación clínica, por ejemplo, se te cae un estante con todos los papeles, no podéis seguir trabajando, y así. Pero eso, también el uso de juntas sísmicas, por ejemplo, como para aislar que una zona vibre de una forma, otra zona vibre de otra forma y no choquen entre sí. O, bueno, eso en realidad, que no choquen entre sí. Lo mismo que se hace para los puentes, por ejemplo, también se hace en los hospitales. Eh, ¿Qué otra cosa importante? Eso, ya. No sé si hay alguna duda. Aprovechen de preguntar las últimas dudas que tengan, si no para ir cerrando. Es muy largo el control. ¿Cómo? Va a ser muy largo el control. Eh, es más largo que el control anterior, ya. Pero no sabría decirte si es largo o corto, pero como que es más largo que el control anterior, eso sí. Así que lo principal, tengan en mente todo lo que les dije, porque algunas de esas cosas son súper importantes para el control. Y otra cosa importante, sepan bien dónde encontrar cada cosa dentro de la norma. Y bueno, a esta altura no sé, pero igual traten de entender bien cómo se desarrollan las cosas, como cómo se hace el cálculo del método estático, el modal espectral, traten de hacer, si es que les queda harta energía todavía, traten de hacer el ejemplo que hizo el Nico bueno, hace como 2 años hice ese ejemplo, 2, 3 años, traten de hacer ese ejemplo a mano, ¿ya? Cámbienle algunos valores, quizá como para ir soltando la mano. Eso es como lo principal en realidad. Insisto, lo principal es sepan bien dónde está cada cosa dentro de una norma. Lleven la norma impresa, ¿ya? Eso. Eso es como recomendación general. Y harta confianza en ustedes también, pues sí, por algo están acá. Así que en general siento que cachan harto, así que debería irles bien. No sé si hay otra duda o comentario. Yo, Dime. lo que pasa es que, no sé si a alguien más le pasa, pero me estoy demorando como harto en escribir las matrices en la API, igual es como un deseo más o menos largo. Entonces no sé Mi- si, como cuántos pisos va a tener los ejemplos. mm, Mira, va para el modal, mira, piensa, por ejemplo, para el método modal espectral no voy a tener que calcular ninguna matriz, ¿ya? Yo les voy a dar, por ejemplo, la forma modal, la masa modal y esas cosas. Así como que toda la parte del cálculo de la matriz de rigidez y todo eso, valor vector propio, todo eso yo se los doy para el caso modal espectral, que es una estructura más alta. Para el caso del método estático, eh, creo que tampoco, tengo que revisar bien la otra, igual hice hace harto rato el control, pero Pero según yo, creo que tampoco. Creo que tampoco. A ver. Ah, dame un minuto. Dame un minuto para cachar el tiro. Estoy casi seguro Igual, que por creo que no tienes que calcular para la el. tarea usamos, ¿Cómo? por ejemplo, para la tarea usamos Mazcas, porque eso te tira como los valores ordenados. Sí, pues. O sea, la de ahí Pero te los tira al revés, según yo. Pero, depende. sí. A ver, vamos a un. Hoy se me queda pegado el teléfono. Se le mandé la pauta al profe, sí. Ya, 2 minutos. Mm.
Em, no, para el estático tampoco. No, porque el periodo lo tienen que calcular con el n partido en 20, con esa típica fórmula. Y pero eso, eh, no, para el estático no tienen que calcular, de hecho para ninguno tienen que calcular matrices, ¿no? Al final lo dejé más simplificado, como que le ahorré esa parte del cálculo, como para no martirizarlos tanto en realidad. Como que no encuentro que sea muy pedagógico como tener que invertir matrices y todo eso. Y para eso está el computador. No, por eso. Así que no se estresen tanto por eso. Principalmente sepan hacer todo lo demás, porque es como la parte importante del cálculo, como cachar dónde están los coeficientes y todo eso. Pero piensa que, por ejemplo, en el análisis estático, tenéis que cachar dónde están todos los coeficientes. El periodo, que era lo único donde iba a meter la matriz de rigidez, lo puedes calcular con una fórmula simplificada. Y para el caso del modal espectral, como te digo, pues, les doy forma modal, masa modal. Igual para tributar las fuerzas, ahora que lo estoy pensando, deberían tener la matriz de rigidez. Entonces, pues, se la pueden anotar en la pizarra, yo creo, porque ya imprimí los controles y no lo puse. Pero eso, igual voy a revisar en detalle como si es que no falta ningún dato en el enunciado ahora. Voy a, pero según yo no. Según yo no. Pero eso, creo que no les puse una matriz de rigidez, pero se las voy a dar explícitas, ya como para cuando tengan que calcular las fuerzas por piso y ese tipo de cosas. Así como que sea llegar a reemplazar esa matriz en su TI, multiplicar y listo. Ya como para que no sea tan largo. Insisto, no se confíen, tampoco es corto el control, pero no tienen que calcular valor, vector propio y esas cosas no es necesario. ¿Ya? Oye, Rodrigo, Dime. cuando dijiste que cuando tengamos que tributar las fuerzas, ¿te refieres a cuando tengamos que calcular las fuerzas como por piso? Sí. Ah, ya. Había un ejemplo que vi donde tributaba como el peso sísmico. Mira, piensa que lo que tienen que hacer es lo mismo que aparece insisto, es muy parecido como a lo que se hace en el ejemplo que hizo el Nico. Es lo mismo en realidad. Pero como partir de eso como necesito parte, obviamente, una estructura con otros datos, otro tipo de otras cargas y así. Pero necesito que sepan desarrollar eso y de verdad deberían estar bien. Ya, gracias. No, de nada. No sé si hay más dudas. El control parte a las 10. Ya, también importante mencionarlo. Bueno, como todos los controles en realidad. Va a durar 2 horas y eso. Lleven TI, lleven calculadora, lleven la norma impresa. No lleven como más documentos porque se van a marear en realidad. Sin más que porque sea un torpeo o cosas así, es porque se van a marear con tantos papeles en la mesa. Como que lleven lo justo y necesario para optimizar el trabajo, para optimizar el tiempo que están haciendo el control. Y qué otra cosa importante, eso, traten de madurar lo que les dije ahora. Igual voy a subir el video. Bueno, no sé qué tanto les va a servir como verlo a la 1 de la mañana, pero si alguien lo quiere ver, échenle una mirada. Eh, ¿Qué otra cosa útil? Creo que eso en líneas generales. Así que nada, desearles que les vaya súper bien y nos vemos mañana. Eso, si no hay más dudas, me voy. Eso, Gracias. chao, cuídense, un Chao, abrazo, nos vemos. chao, gracias. Chao, gracias. Chao.
Chau. Chao.